Buenos días, profe, ¿cómo está? Me Buenos está días, profe. tomando agüita porque estoy cansada todas las horas una detrás de la otra. Bien, el jueves se cansa uno porque son clases todas una detrás de la otra, pero bien, bien, bien. Vamos a terminar entonces Profe, hoy. Señora, buenos días. buenos días. ¿Cómo han estado? Vi que ya les publicaron fecha para las pruebas. ¿Cuándo son? Hoy espero verlos a todos, especialmente a los que están pendientes de la exposición de ética. Ya no hay excusa porque hoy es definitivamente la última oportunidad. Entonces espero encontrarme hoy por aquí. Voy a revisar quiénes están que no he revisado. Espero no desencantar. Y efectivamente, sí, están los 19, ¿cierto, Adelaida? Buenos días, Camila. Buenos días. Buenos días, Caterine. Estoy tomando lista. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, María Adelaida. Muy buenos Buenos días, días, profe. profe. Y buenos días, Valentina. Bueno, ustedes son las puntuales del grupo. Ya estoy compartiendo la guía, ¿la están viendo? ¿Sí? Sí, señora. Pirili. Bueno, entonces, quedamos en la fase expresiva. Estábamos en el significado de cada una de las palabras subrayadas del texto. Ah, creo que nos faltaron unas palabras. ¿Sí? Pirili. Nos faltaron unas bastantes. ¿Recuerdan en qué palabra del texto quedamos? ¿O no? En control. Creo que vamos. Sí, En control, es que estoy buscando el texto. Me imagino para ustedes lo difícil que es porque no todos pueden imprimir las guías. No, eso es una lucha. No me contaron para cuándo están las pruebas. Para el 1 de noviembre. Ah, bueno, mejor porque les dan suficiente tiempo para prepararse. Todavía, porque normalmente eran en agosto, ¿sí? señora. Sí, señora. Y entonces, debido a esto, pues ustedes salen más favorecidos porque van a tener más tiempo. ¿Y todavía están en preparación con el marco? Sí, señora. Señora. ¿Los fines de semana? Sí, Sí, profe. señora. Ah, bueno, qué dicha, porque entonces van a estar muy, bueno, claro está que entonces la competencia igual todos están en la misma, en el mismo nivel de preparación, o sea, con el mismo tiempo. De todas formas, y las pruebas van a ser aquí en el colegio, ¿cierto? ¿O les toca ir a Bucaramanga? Que nos toca viajar. Pero yo leía que iban a hacer en el colegio, porque por ejemplo en el Playón, no es este año, ya en años anteriores les han hecho la prueba allá en el Playón, hay municipios a donde les llevan la prueba. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente palabra a Buenos definir? días, profe. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Karen Sofía. Sofía. Ya la registro, Sofía. Que quien vaya entrando se vaya registrándose porque ya tomé lista. ¿Cuál es la siguiente palabra a definir? Después de, Habíamos quedado en control, entonces sigue leyes. ¿qué son leyes? A ver, hablemos de leyes. ¿Quién quiere tomar la palabra? Las leyes son Son como reglas o una normas que regla o hay que normas. cumplir, ¿no? Sí. ¿Qué más pueden decir de leyes?
No solamente eso, hay mucho por hablar de leyes. Que se establece o inhibe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de la sociedad. ¿Qué pasaría en la sociedad si no existieran las leyes? ¿Ustedes qué opinan? Justicia, Se como orden. perdería el Todo el orden. mundo haría lo que quisiera. Entonces, ¿existe la necesidad de las leyes? Sí, claro. ¿Por qué y para qué? A ver, la escuchemos a Adelaida. ¿Por qué? Porque, o sea, hay un control, ¿sí me entiende? Sí, ¿Y para qué? Para que no todo el mundo haga lo que quiera. bueno, entonces el hombre se dio cuenta de que necesitaban unas leyes. Antes de que existiera el ius positivismo o el derecho positivo, que es la ley, la norma escrita, esto les cuento a partir del derecho, que ya he aprendido un poquito más. Antes de que existiera la ley escrita, ¿cierto? La norma escrita, la regla escrita, ya existía la ley natural, ¿cierto? Y esa ley natural, pues son las leyes que crea el hombre por ser humano. El hombre no podía seguir viviendo como vivía el resto de las especies, ¿cierto? De los seres vivos en la naturaleza. Él se dio cuenta que era diferente y empezó él mismo a establecer sus propias leyes. Ese es el derecho natural. La norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Eso es lo que dice el diccionario sobre qué es la ley. Entonces volvemos nuevamente. La ley surge para que exista un ordenamiento en la sociedad. Entonces a eso se le llama el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico pues son todas esas normas establecidas por una sociedad para regular su comportamiento de manera que no se hagan daño los unos a los otros. Las constituciones más importantes del mundo han tomado la manera de establecer las leyes justamente de este pensador que estamos trabajando. ¿Cuál es, Sofía? Las leyes naturales. Dale permiso a la nonita, mi amor. Dígale a la nonita. Mi amor, no le digo a la nonita que vaya. Bueno, chao, mis amores. Un juiciosita. Bien, Sofía, qué pena. Entonces, estamos con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ¿sí? Es que yo estoy perdida. Con Thomas Hobbes, ¿cierto? A este hombre, al pensamiento, a la filosofía desarrollada por él, le deben los políticos, los constitucionalistas, los pensadores que se han dedicado a escribir las constituciones de las naciones, le deben ese trabajo porque él fue el primero como en organizar la manera de establecer unas leyes que dirigieran la vida de los seres humanos. ¿Listo? Siguiente palabra. María Adelaida. Mercantilismo. Mercantilismo. ¿Quién quiere hablar de mercantilismo? Veo que vamos a tener la hora para nosotras porque no se ha presentado ninguno de los pendientes de la exposición. ¿Quién quiere hablar de mercantilismo? El utilismo es como un sistema, es un sistema como de estado que utiliza los metales como base. Otro que quiera participar.
Profe, ya encontré que mercantilismo es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial del Estado y como sinónimo encontré positivismo. Sí. ¿Quién otro quiere hablar? El mercantilismo es un sistema económico que pretende el desarrollo del comercio y donde el valor de las exportaciones es mucho mayor que el de las importaciones. Y como Gracias. sinónimos coloqué comercio y mercado. Gracias. Entonces, el mercantilismo es el mercado al extremo, ¿no? En la búsqueda de mayores ingresos. El mercantilismo es ese proceso de comprar y de vender. No necesariamente tiene que ver con los metales. Lo que pasa es que ese es un tema de actualidad, teniendo en cuenta que los metales preciosos en este momento de la historia de la humanidad están en su nivel más elevado. Nunca antes en la historia, por ejemplo, el oro había valido lo que está valiendo hoy día. Entonces hoy día están en esa pugna por quién se queda con los yacimientos de oro que existen sin extraer todavía, como en el caso en Colombia, que esto no es solo California, hay muchos lugares en Colombia donde hay yacimientos de oro y que las grandes potencias mundiales están buscando la manera de quedarse con él al precio que sea. ¿Por qué? Porque el metal es un producto que no se deteriora, es un producto que no se devalúa, por el contrario, cada día va adquiriendo mayor valor. Entonces, cuando ustedes encuentran ese concepto dentro del mercantilismo, pues claro, prácticamente los metales preciosos hoy día son la base de la economía mundial. ¿Sí me hago entender o los estoy confundiendo? Yo lo entiendo. Bueno, ¿y los demás? También, yo también lo entiendo. Bueno, a mí me encanta la filosofía y el problema es que uno filosofía no aprende sin el profesor, definitivamente. Buenos días, Eric. Y tengo un profesor de filosofía, ustedes no se imaginan, es un encanto. ¿En qué punto vamos? Apenas vamos terminando el que no terminamos. Belén, buenos días. Hasta que no se los puse acá al profesor Ronald, no empezaron a presentarse. Buenos días, profe. Buenos días. Se estaba uniendo Eric y se estaba uniendo Belén. Por allá creo que está tratándose de unir Jean Carlos. Bien. Espero para el cuarto bimestre resuelvan el problema de conectividad y no tengamos tanta dificultad. Estábamos hablando del término mercantilismo, que es un término, un concepto de la actualidad que tiene que ver con el comercio, ¿cierto? Con la comercialización de productos que pueden ser bienes o servicios. Siguiente palabra, Adelaida, le agradezco. Capitalismo. Bien. Eric, ¿quiere hablar de capitalismo? Eric, tan cerquita y no nos vemos. Eric. Bueno, entonces escuchemos a Camila. Capitalismo. No lo busquen por allá en Google, hablen de lo que saben. Aquí no Profe, se... yo puse que el capitalismo es un sistema político y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y como sinónimo puse la plutocracia. Plutocracia, pero para usted en términos suyos, ¿qué es capitalismo? Mm. Hola, profe, qué pena con usted. Profe, es como una forma de gobierno
que ¿Cómo no? ¿Cómo no? No la embarre. Es una forma de gobierno. Hoy día es una, impera en el mundo el gobierno del capitalismo. ¿Y cuál es la base del capitalismo? ¿Cuál es? Los em, medios de producción. Los impuestos, ¿no? a Eh, través del mercado, ¿no, la profesora? base del capitalismo es el dinero, el capital. La palabra lo dice, capitalismo. La base del capitalismo es el capital. ¿Y qué representa el capital? Pues los bienes, el dinero, ¿cierto? Los bienes materiales que posee una persona, sea natural o sea jurídica. Creo que se está uniendo Germán, ¿ya está por ahí? Mire que hay mucho para hablar de cada uno de los términos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de capitalismo, en el mundo actual está imperando el capitalismo. ¿Quiénes tienen el poder? Eric. En este momento de la historia, ¿quiénes tienen el poder? Pues, profe, Políticos. pues a nivel mundial lo O los tienen, digamos, políticos, ¿no? las potencias, Pero Estados Unidos y China. los capitalistas, estamos hablando de capitalismo. ¿Quiénes tienen el poder en este momento? Los capitalistas. ¿Sí? Vamos a recordar un ejemplo de Santander. Santander en Colombia, les cuento, fue el departamento donde primero se organizó la industria. Aquí fue donde se tuvo la primera industria cervecera que se llamaba la Clausen. Clausen. Y estaba, ¿quiénes han ido al Santísimo? ¿Ustedes han ido al Santísimo? Yo, profe, Caterine, ¿quién más? yo, profe Camila. Los que han ido al Santísimo se han dado cuenta que ahí donde está la base, donde uno toma ¿cómo se llama? El teleférico para ir hasta el Santísimo, ahí está lo que era la empresa Clausen, la empresa cervecera de Santander. Ahí era donde funcionaba la fábrica de cerveza, la primera fábrica de cerveza de Colombia, y fue aquí en Santander. Todo eso se le debemos a bueno, se me olvida bien el nombre, me sé el apellido, Gerke, el autor de La otra raya del tigre. Él fue un francés que llegó a Colombia y se vino a través del río Magdalena y se quedó justamente aquí en Santander. Y él traía platica y traía también las ideas de allá de su país sobre cómo crear industria y fue uno de los que impulsó la industria en Santander. Entonces, la historia de Santander es una historia muy rica en el proceso de industrialización del país. Lo que pasa es que ha hecho falta capital económico para poder dejar que crezcan las industrias. Pero ¿a qué iba? Otra de las industrias, de las primeras industrias fue la industria tabacalera, porque aquí en Santander, pues digo era porque ya hoy día no se produce el tabaco como se producía hasta hace unos años y era un producto de primera exportación. Otro de los productos era el cacao. Imagínense en la época de la independencia, les voy a contar un datico. El papá de Francisco de Paula Santander, que fue quien le ayudó a Bolívar a lograr que la campaña libertadora fuera un éxito, el papá de este señor era un cacaotero. Él, él cultivaba cacao, perdón, y era porque el cacao era el segundo renglón en la exportación después del oro. O sea que el cacao era importantísimo, era una industria en Colombia. Y ustedes saben, no sé si ya lo sabían, pero en Europa no conocían el cacao. En Europa conocieron y probaron el chocolate cuando los conquistadores y los colonizadores lo llevaron de América. ¿Listo? Porque fue aquí donde lo encontraron y se dieron cuenta que era un producto, primero, sumamente rico, segundo, que se producía a gran escala y llevaban. Imagínense, Suiza se volvió el primer productor de chocolates, de los chocolates más finos del mundo, sin producir una pepa de cacao. Entonces, fíjense lo que ha pasado con Colombia.
Entonces, los capitales, ¿qué han hecho? Porque estamos hablando de capitalismo. Santander, siendo cuna de la industria colombiana, ha perdido esa importancia. ¿Por qué? Porque los grandes capitalistas han llegado y han absorbido a los pequeños productores. En el caso de cemento, Santander tenía empresas pequeñas productoras de cemento como Cemento Diamante. No sé si ustedes lo alcanzaron a conocer porque eso no hace mucho que llegó Cemex, que es una empresa multinacional productora de cemento, llegó a Colombia a partir de los tratados de libre comercio y ellos empezaron a vender el cemento a muy bajo precio. Entonces, póngale, si un bulto de cemento valía en Cemento Diamante y las otras empresas pequeñas valía 20.000 pesos un bulto de cemento, Cemex llegó a vender el bulto de cemento a 7.000 pesos. Entonces, Bucaramanga no tenía toda esa cantidad de conjuntos residenciales, edificios, hasta cuando el cemento llegó a valer tan poco el bulto. Y quien compra el cemento lo compra para utilizarlo porque el cemento es un producto que no dura mucho tiempo, los que saben de construcción. Entonces, ¿qué hizo Cemex con las empresas pequeñas? Las llevó a la bancarrota, las llevó a la quiebra. Les coloco este ejemplo para que entiendan cómo funciona el capitalismo. Entonces las llevó a la quiebra y ¿qué hizo Cementos Diamante y Cementos Argo y Cementos eran bastantes empresas pequeñas que vendían su producto? Pues ellos no podían vender el bulto de cemento a 8.000 pesos y mucho menos a 7.000 pesos, no pudieron competir con la multinacional que llegó, que lo colocó el bulto de cemento a muy bajo precio. Entonces, ¿qué hicieron? Le vendieron sus pequeñas empresas a esa empresa enorme. Y así se fueron acabando las empresas, por ejemplo, de Santander. Otra que se vendió fue la electrificadora. Nosotros teníamos nuestra electrificadora y era del departamento de Santander, era la electrificadora de Santander, que la planta todavía está ahí cuando vamos llegando al norte, si la han visto. Y así ha sucedido con todas las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque los grandes capitalistas con sus pulpos van llegando a donde están los pequeños y los absorben y se quedan ellos con el poder. Así funciona el capitalismo. Entonces, el pez gordo se come al pez pequeño y él sigue en el poder. Algo así. Siguiente palabra, Adelaida. Adelaida. Se me fue Adelaida. Sofía, la siguiente palabra. ¿Cuál? Inglaterra. Inglaterra. ¿Qué es Inglaterra? Inglaterra es, su capital es Londres y Sí. ¿Qué más saben de Inglaterra? No solo usted, Sofía. Quien quiera la palabra, abre el micrófono y lo escuchamos. Valentina, Inglaterra. Eso es para que ustedes se midan el nivel de conocimiento que tienen sobre un concepto. Inglaterra es un país británico que forma parte del Reino Unido. Comprende diversas culturas y también bastantes ciudades. Su capital es Londres y fue el país más ampliamente abierto al capitalismo moderno. No me hagan por ahí trampa con Google. ¿Quién otro quiere hablar de Inglaterra? Inglaterra tiene una de las monarquías más antiguas de la historia. Germán, ¿qué puede contarnos de Inglaterra? Que está ubicada al norte de Europa, ¿sí? Que tiene, incluso tiene, señora. Que ha sido un país muy importante en la forma de gobierno, o sea, sí, en la historia del gobierno de todo el mundo, que ha Claro, marcado historia. ha sido potencia mundial, ¿cierto?
la monarquía no maneja Inglaterra, de todo lo que pase en Inglaterra tiene que pasar por la corona. Inglaterra es una de las monarquías más antiguas en la historia del mundo. Se mantiene, la reina Isabel está vivita y coleando, y su hijo Carlos es el futuro rey, o si él declina del reinado porque ya tiene más de 70 años, entonces su hijo William, ¿no? ¿Sí han visto la historia por cultura general o no? Bueno, Pues más o ¿qué menos. más? Que se llama el Reino Unido. ¿Qué más? Hay algo más de Inglaterra, a ver. Tienen su propio idioma, ¿cuál es? ¿De dónde proviene ese idioma que todo el mundo quiere hablar y que debería hablar? ¿Los escuchó? Camila, ¿cuál es? ¿Es británico? Inglés. Británico. Inglaterra, inglés. El inglés tiene su origen en Inglaterra. La lengua original del inglés es Inglaterra. Por eso el inglés más importante es el británico. ¿Listo? ¿Qué otro dato de Inglaterra? A ver. Digamos, en Inglaterra, digamos, hay como dos tipos de gobierno, ¿no? La monarquía y la democracia, ¿no? Sí, claro. Sí, porque eligen el Parlamento inglés, toca elegirlo. Y eso es lo que hace que haya una monarquía participativa, porque el Parlamento lo elige el pueblo. La monarquía sí se mantiene y de todas formas tienen poder de decisión en las cosas del Estado. Hay otro dato que no ha salido de ustedes. A ver, piensen, ¿cuál falta? Entre los muchos. De la religión, ¿qué saben de Inglaterra? Que es católica, ¿no, profe? La religión allá es la católica. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Porque no la Iglesia Católica va con la corona. Pues, Profe, a esto en Inglaterra son cristianos, no sé, son cristianos. A ver, Reina como el cristianismo. espéreme porque está Ludar y Caterine está pensando en los reyes de España, ¿sí? En los reyes católicos de España. Usted está pensando es en esos y que por eso Colombia y los países conquistados por España somos católicos. Pero Inglaterra es diferente. ¿Por qué Inglaterra es diferente? Porque la religión de ellos sí es el cristianismo, pero no es el catolicismo. ¿Listo? Resulta que el jefe máximo del cristianismo en Inglaterra es el monarca del Reino Unido, o sea, la reina Isabel. ¿Sí entienden la diferencia? Mientras que el jefe del catolicismo es el Papa. Quiere decir que Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, el cristianismo, no tiene como jefe al Papa. Y a diferencia de los sacerdotes católicos, los sacerdotes del Reino Unido son los llamados anglicanos. Ellos sí pueden tener familia, ellos se casan, ellos tienen hijos, pero ofician la Eucaristía tal como los sacerdotes católicos. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, entonces eso se diferencia muchísimo en cuanto a la religión. Es más, ellos tienen también sacerdotisas, las mujeres también pueden ordenarse como sacerdotisas. Bien, ¿qué otra palabra nos falta? Equilibrio. Equilibrio. ¿Quién quiere hablar de equilibrio? Sí, los escuchó. Equilibrio. Giancarlos, cuando quiera nos puede hacer la exposición. ¿Está listo?
Pues como la Ay, misma palabra lo dice, todavía- es sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarresta o anula. ¿Sí? Valentina, para usted, ¿qué es equilibrio? Ya escuchamos a Adelaida. Desde el contexto del texto, yo coloqué que equilibrio era un estado en donde todo se mantiene, no es más ni menos, y donde hay estabilidad e igualdad. Equilibrio es sinónimo de estabilidad, de igualdad. Bueno, hay que pensar muy bien el concepto de igualdad para que haya equilibrio. Giancarlos, ¿está listo para exponer? señora, todavía no. Bueno, recuerden que a las 11:10 se termina esta clase porque tengo clase con séptimo. Bien, siguiente. Perdón, estamos en la palabra equilibrio. Caterine, equilibrio. Yo puse como eh, sinónimo, eh, su sustento, como que es una balanza. Se, ni- se están igual Si peso. colocó la balanza es el símbolo ¿de cuál? ¿De quién? ¿De qué? Como de equilibrio, La yo creo. balanza es el símbolo de la justicia. Y cuando hablamos de equilibrio, hablamos de justicia, ¿cierto? ¿Cómo es una persona equilibrada, Caterina? Que le gusta como las cosas que sean, ¿cómo se dirá? Que todo vaya con la justicia, que nunca haya crímenes así, O sea, una persona equilibrada es una persona justa, ¿cierto? honesta. Es una persona justa, justa, antes de honesta, justa. Cuando hablamos de honesta es una palabra, es una persona correcta, ¿cierto? Entonces, Sí, mire cómo señora. van de la mano eh, equilibrio, justicia, honestidad, ¿cierto? Sofía, ¿cómo es una persona justa? Nada que sabe la diferencia entre el bien y el mal y se va por el bien, no importa si él no quiere hacer el bien, pero sabe que las cosas las debe hacer bien. Es una persona equilibrada, ¿cierto? Por eso en la medida que va creciendo la persona se va volviendo más equilibrada, más justa, ¿cierto? Más obra más correctamente, tiende a buscar no equivocarse. Siguiente palabra, ¿cuál es? Que yo no las tengo aquí. Materiales. Materiales, Camila. Profe, yo puse materiales, que es un material elaborado que está hecho de alguna otra cosa y se utiliza para una acción concreta. Bueno, en sus palabras, ¿qué es un material? Como, mm, como la parte de construir algo, como la ayuda para formar Para algo. mí, para mí un material es como la herramienta para elaborar X o Y cosas que haya alrededor. Escuchemos a Germán. Germán, ¿qué son materiales? Yo creo que son los implementos que se utilizan, por ejemplo, para una construcción de algo. Materiales pueden haber en diferentes cosas, para todo. ¿Qué materiales se necesitan, por ejemplo, para la clase? Para esta clase, ¿qué materiales necesitamos? El internet, un computador o el celular y actitud. Las guías, los estudiantes, la profesora, todo lo que se necesita para construir algo, ¿cierto? Estamos tratando de construir conocimiento a partir de la teoría de Thomas Hobbes, ¿cierto? Sobre el absolutismo. Y para poder acceder a ese conocimiento necesitamos unos materiales. ¿Qué necesitamos para elaborar una torta, Eric?
Profe, eso sí, yo no sé. Además No, que sí. ¿usted no ha comido torta? Ah, pues sí. Ingredientes de la torta. ¿Cuántas tortas le han partido y usted no sabe de qué está hecha una torta? Virgen Santísima. A ver, cada una le da un ingrediente. Adelaida, La harina. harina. Sofía, tiene huevo, Eric, que usted no sepa que no, pero tiene derecho a no saber. Tiene derecho a no saber y a tener huevito también. Sofía, un ingrediente de la torta. La leche, La leche. Camila, la crema, la chantilly. la crema chantilly. Valentina, Camila me la robó, pero puede ser el tazón en el que se hornea la torta. No, la pero pues es un sí, toca material. toca un tazón especial que tiene que ser metálico. Está Luz Dari, otro ingrediente. Luz Dari sabe porque la mamá hace pan y hace mantecadas. Profe, el vino. El vino. Otro ingrediente. Ay, ¿quién me falta? Germán. Aura, profe. Ay, La levadura, sí, para que crezca, ¿cierto? Y si no se queda ahí pegadita la taza. Otro ingrediente. Carlos. Creo. Los huevos no pueden faltar. Giancarlo, ¿qué otro ingrediente tiene la torta? Harina. Harina, sin harina no hay ponqué, no hay torta, ¿cierto? ¿Falta alguno? Sí, falta. sí. Falta. La ¿Cuál falta? mantequilla, La Ah, mantequilla. Faltan, ¿no? falta la taza donde se bate, El ¿cierto? horno. El horno donde se asa. Faltan La las persona que uvas. lo hace. La persona que lo hace, porque sin esa persona, sin ese material, imposible. ¿Qué más falta? La electricidad o el gas color, del horno, el color para agregarle a la crema chantilly. la batidora para hacer la crema, ¿no? ¿Sí? Entonces miren cuántos materiales se necesitan, tanto humanos como físicos, logísticos, en fin, es toda una serie de materiales. ¿Sí ven cómo cambia la perspectiva a la hora de manejar un concepto? Mire, la filosofía es importante en la vida del ser humano porque es que le da las herramientas para poder expresarse de manera correcta, ¿sí? Siguiente palabra. Estado. Estado. Giancarlos, háblenos de estado. O se está listando para la exposición. Para estas ya son las 11. Nos faltan muchas palabras, Adelaida. Ya le digo. 1, 2, 3, 4. A ver, estado, Sofía. Creo que de estado ya habíamos hablado. Profe, va es esto, técnica. Yo también tengo técnica después de materiales, profe. Técnica. Sofía, hable de técnica. Era estado de otra forma. El primero era el estado como el gobierno y en Y este es después estado como es que el el estado de una de la cosa. persona, sí. Ahora el estado, por ejemplo, del agua cuando usted se come un helado. ¿Sí? Mm, ¿Cómo cambian los conceptos, no? Son dos palabras que homófonas, parónimas, homónimas, ¿cómo se llaman las palabras que se escriben igualito, pero significan diferente? ¿Cómo se llaman? las personas- ¿Cómo? ¿Homófonas? A ver, tienen la misma pronunciación, la misma escritura, pero significan diferente. las homónimas. Eso se llama homónimas, ¿cierto? Las palabras homónimas. Entonces, perdón, estado y estado son palabras homónimas, así como derecho y derecho. Es distinto que usted diga voy a estudiar derecho a decir me voy derecho. ¿Ya? No es lo mismo decir, a ver, otras homónimas.
Cuando yo estaba en la escuela me enseñaban que socorro y Hay socorro. casa y casa, casa y casa. Casa y casa. No, esas son diferentes. Esas son parecidas, pero se escriben diferente, porque casa con S y casa con Z. Estamos hablando de las que se escriben igualito, socorro y socorro. Socorro se llama la señora que vive allá en Angosturas y socorro es pedir auxilio, ¿no? Pues Sí, sí. del verbo socorrer. Bueno, entonces vamos a hablar del estado que está ahí en esa parte del texto, Camila. Profe, para mí eso representaría la condición o forma en la que está algo o alguien, En la que se encuentra, ¿cierto? Por ejemplo, la que se encuentra. en qué estado nos encontramos? En estado de confinamiento, ¿cierto? ¿En qué estado está el agua que tenga ya en el congelador? Está en estado de condensación, ¿cierto? ¿En qué estado está en estado sólido, perdón? ¿En qué estado está el agua que está en el tanque de lavar la ropa? Germán. Germán. Caterine. Líquido. ¿En qué estado está el agua de las nubes, Valentina? De otro. Gaseoso, ¿cierto? Bien. Siguiente palabra. Técnicas. Técnicas. Ahora sí, ¿quién quiere hablar de técnicas? María Fernanda, no la hemos escuchado. Mm, De técnicas, profe, encontré que es un conjunto de procedimientos de recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. Como sinónimo encontré método o sistema. Sí, señora, el concepto está muy claro, ¿cierto? Técnica. Entonces, la técnica son esas maneras de hacer las cosas que a veces a veces la persona no sabe explicar la técnica porque no sabe explicar el cómo lo hace, pero es esa manera como, es ese saber hacer, el saber hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, una manicurista se diferencia de la otra en la técnica, o sea, en la manera como hace las uñas. No todas las hacen igual. La técnica que usa Caterina y la mamá para hacer los tamales es distinta a la que usa doña Margarita, la mamá de Daira, que también hace tamales. Entonces, cuando usted prueba un tamal de la señora Janet, sabe distinto al tamal de la señora Margarita porque ellas usan técnicas distintas. Si vamos a mirar una joya hecha por Eric, es distinta a la que haga Camila porque cada uno tiene una técnica diferente para elaborarla, ¿cierto? Entonces, eso es la técnica, se refiere a la manera de hacer las cosas. Siguiente palabra. Profe, ¿Cuál? ¿Cuál? tesis. Tesis. A ver, Germán, ¿qué es tesis? ¿Qué podemos hablar de la palabra tesis, del concepto tesis? Ya no es una simple palabra. Después escuchamos a Sofía. Yo tengo el concepto acá. Giancarlos, cuéntenos. ¿Está listo para la exposición? Sí, señora. Bueno, entonces le vamos a dar el espacio a Giancarlos para que exponga. Eh, bien pueda, ya sabe cómo accionar la herramienta para exponer. Señora, ¿Sí? perdón. ¿Cómo? No, señora. Entonces, ¿cómo va a exponer?
Debe tener allá en su celular o en su computador, al lado derecho hay una pestañita que dice compartir pantalla. Entonces, Listo, sí, primero, señora. ¿cómo? Listo, ya la encontré. Listo. ¿Y sabe cuál es el tema que debe exponer? Sí, señora, la edad contemporánea. Listo. Entonces, comparte pantalla y nos regala su trabajo. Expone. Listo. El objetivo, Giancarlo, para que usted sepa, porque no ha estado en ninguna clase, hasta ahora creo que es la primera. Hemos tenido 5 clases, con estas son 6 clases de filosofía, esta es la sexta. Hay estudiantes que han estado en 6, otros en 5, otros en 4, otros en ninguno. El objetivo de esta exposición en ética es para que ustedes aprendan, es más tecnológico, es para que aprendan a compartir trabajos a través de las, ¿qué? Bueno, del sistema, las redes, bueno, este medio. Listo, comparta, ya voy a dejar de compartir aquí porque si no, no lo voy a dejar. Ya dejé de compartir, voy a apagar mi cámara. ¿Listo? Bien pueda. Ay, Dios mío, me toca decirle a los de séptimo que los espero más tardecito porque es muy sencillo. No se asuste porque igual el trabajo es súper sencillo. Lo importante es que usted tenga ahí la herramienta para usarla. Es de saber hacer clic. Listo, ya va a compartir. Ya lo estamos viendo. Ya usted es el presentador, dice aquí. Y su hermano, Giancarlo. Hermano, no sé, profe, yo voy a hacer la escuela para presentar el trabajo. ¿Y ustedes no se quieren como hermanitos? Sí, señora, lo que pasa es que yo vine a presentar el trabajo rápido porque o sea, tampoco quiero tener una nota mala. Igual eso les afecta. Tienen buenas notas, pero igual el no presentar esto les afecta y es en el ser. Profe, yo cumplo con presentar mi... Pues sí. Listo. Cuéntenos. Bueno, el tema a mí que me correspondió fue la edad contemporánea antigua hasta la edad contemporánea. Bueno, la definición de la edad antigua nos dice, periodo histórico entre el siglo 7 antes de Cristo, aproximadamente, y hasta el siglo 4 antes de Cristo, después de Cristo. La ética de la antigua se estudiaba de manera breve, desde el mundo homérico, por, espere, desde el mundo homérico, pasando por los sofistas o prosocráticos, llegando a la ética griega, clásica, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Finalmente, la ética romántica, perdón, con el neoplatonismo, el epicureanismo, el estoicismo, el escepticismo, entre otros. Básicamente nos habla de la edad antigua, nos dice que en esa época la filosofía se trataba más del mundo homérico. Nos decía que en esa época se vieron muchos filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, que se involucraron más con la filosofía. En la edad antigua, en la edad media. La ética medieval parte desde el periodo de la patrística con San Agustín, Santo Tomás de Patrística. Aquino, señora. Es Patricia. decir,
es decir, el periodo histórico entre el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, enmarca por el pensamiento cristiano, católico y protesta. Nos refiere que en la época medieval se vieron más filósofos que fueron más allá de las cosas. Nos dice que ese periodo fue en el siglo V y en el siglo XV después de Cristo. En la Edad Moderna, periodo aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII con la ética del Renacimiento, de la Ilustración y la ética especialmente de los filósofos alemanes, desde Kant hasta Hegel y Herbart. Herbert, sí. Nos dice que en la Edad Moderna se vieron nuevos filósofos con su nueva ética, especialmente como Kant, como Hegel y como Herbart. Sí. En la Edad Contemporánea nos dice, comprende el periodo histórico de los siglos XIX y XX, con diversidad de postulaciones, planteamientos con autores como Freud, Scheller, Piaget, Adela, Cortina y otros de trascendente significativa. Nos dice básicamente que en ese periodo hubo nuevos planteamientos con nuevos autores. Bueno, básicamente eso fue mi... ¿Sí ve lo fácil que era, Giancarlos? Sí, señora. ¿Sí ve lo fácil que es hacer un ejercicio de esto? Hágame el favor y le lleva la noticia a Robert, a Juliet y a Brian, porque todos ellos están pendientes de hacer este ejercicio. Ahora quisiera que Karen Sofía me diga qué nota se merece Giancarlos por haber hecho el ejercicio. ¿Ustedes ya miraron la nota que ustedes tienen? Sofía. Señora. Usted tiene 0, Giancarlo. Los que no la han prestado tienen 0. Sofía, ¿usted ya miró la nota que tiene en plataforma por la exposición? Mira, María Fernanda. Profe, pues yo miré, pero sale nota de eso, pero no entendí, o sea, cuál era. Ay, pues es que allá yo escribo en mi plataforma de qué es cada nota y allá no le sale, ¿cierto? Solo le sale la nota. Sí, señora, y solo sale nota, profe, número tal, pero no sale de qué es la nota. sí, Ah, exacto. bueno, en ética tienen en el ser nota de exposición en el ser. Creo que es la única nota que tienen en el ser, es la de la exposición. ¿Y qué nota Listo, tiene? profe. María Fernanda, ¿cuánto tiene? Profe, tengo 4 algo. ¿Cuánto tiene esta Luz Dari Caterine? Luz Dari se fue a almorzar. Bueno, Sofía, ¿qué nota le colocamos a Joan Carlos? Profe, yo miré aquí en mi Smóvil, tengo en el ser nota 1, 3 y nota 2, 5. Entonces, la nota 2 es la exposición. ¿Cuánto le colocamos a Giancarlo? Profe, acá estoy. Pues una buena nota, profe, porque expuso bien, aunque se demoró en hacerlo, expuso bien. Pero ¿cuánto? Hablando en términos, sí, más vale tarde que nunca, ¿no? 4, 4, 5, pues yo digo. Bueno, entonces nos vemos en otra clase que puede ser el lunes para continuar y terminar el taller 19 que nos falta todavía, nos falta, aunque ese taller, no, pero sí es importante compartir lo del absolutismo de Hobbes. Muchas gracias. Giancarlo, hágame el favor y le dice a Robert, a Juliet y a Brian que deben estar al menos en una clase virtual antes de terminar el periodo, porque si no, eso les va a dañar la nota. ¿Listo? Y si están en la clase virtual, que estén listos para al final darle la oportunidad de exponer.
Entonces, que tengan buen día. Voy a parar la grabación. Gracias, profe, hasta luego.